Abraham Lincoln, el presidente que cambió la historia de los Estados Unidos para siempre, incluso después de su muerte. El principio de todo. Lincoln creció en una familia humilde, trabajó como leñador, barquero y comerciante antes de estudiar Derecho y convertirse en abogado. Comenzó su carrera política en 1832, cuando se postuló sin éxito para la legislatura estatal de Illinois. En 1834 se presentó nuevamente y ganó un escaño en la Cámara de Representantes de Illinois. Después de servir 4 mandatos en la legislatura estatal, Lincoln fue elegido para la Cámara de Representantes de los Estados Unidos en 1846. En todo ese tiempo, Lincoln estuvo en contra de la guerra con México y apoyó para la existencia de una rápida modernización de la economía, incluyendo sectores como el bancario, los impuestos y los ferrocarriles. De igual manera, en toda su carrera, luchó contra la esclavitud y respaldó la igualdad. Elegido presidente. A Abraham Lincoln lo eligieron en 1860, siendo el 16º presidente de los Estados Unidos, ganando las elecciones presidenciales con el 39% del voto popular y una mayoría en el colegio electoral, siendo la segunda participación más alta en la historia de los Estados Unidos, con el 81,2% de los electores. Su campaña presidencial, entre otras, estuvo enmarcada en la oposición a la expansión de la esclavitud en los nuevos estados occidentales. No tuvo el apoyo de los estados sureños y, sin embargo, devastó en el norte. Al año siguiente asumió la presidencia, marcando su mandato la Guerra Civil estadounidense con los enfrentamientos de los estados del norte, la Unión contra los estados del sur. La Confederación siempre se mantuvo en la lucha por preservar la Unión, emancipar a los esclavos y promover la igualdad. Lincoln se postuló para reelegirse en 1864, ganando las elecciones presidenciales otra vez. En 1865, al dar su segundo discurso inaugural, manifestó su punto de vista con respecto a la reconciliación y unidad luego de la guerra. Sin embargo, en este segundo mandato, continuó liderando a los Estados Unidos durante la Guerra Civil, abolió la esclavitud y fortaleció el gobierno federal. Durante su presidencia, Abraham Lincoln logró varios hitos importantes. Uno de los más destacados fue la proclamación de emancipación, que liberó a los esclavos en áreas de la Confederación no controladas por la Unión. Además, Lincoln se enfocó en fortalecer el gobierno federal y modernizar la economía del país. Pero también Lincoln tuvo oposiciones durante su presidencia por varias razones. En primer lugar, su proclamación de emancipación fue muy controvertida y generó mucha oposición por parte de los estados esclavistas del sur. Además, Lincoln también se enfrentó a la oposición de los demócratas, quienes se opusieron a su política de guerra y a su intento de fortalecer el gobierno federal. Los misterios de Lincoln. Muchas son las historias que se tejen alrededor de este presidente, entre las cuales se encuentran un antiguo reloj de arena que no solo medía el tiempo, sino también los latidos del corazón humano, donde una vida era representada por un grano de arena, siendo consultado con el presidente en momentos de profunda reflexión. También se dice que Lincoln permanecía en un estudio privado en las noches más oscuras, donde dibujaba símbolos arcanos en un pergamino amarillento con la luz parpadeante de una vela. La creencia de algunos es que hizo un pacto con entidades ancestrales y así dirigir su nación. Otra de estas historias cuentan que en una habitación secreta de la Casa Blanca había un espejo antiguo con propiedades inusuales, ya que las personas que se miraban en él veían sus verdaderas almas reflejadas. Afirman que lo usó para valorar a sus colaboradores más cercanos. Mientras estuvo la Guerra Civil, Lincoln escribía sus discursos con una pluma tallada en hueso de cuervo. Los rumores indican que esta pluma estaba imbuida de magia ancestral y dándole sabiduría y clarividencia al presidente. En la Casa Blanca había una biblioteca secreta con volúmenes prohibidos, grimorios, tratados alquímicos y profecías olvidadas. Murmuran que buscaba obtener conocimientos oscuros. Otros manifiestan que Lincoln soñó con un viaje en tren hacia una lejanía inexplorada, creyendo que fue un presentimiento de su destino. ¿Crees que Lincoln fue un simple presidente o un guardián de misterios ancestrales? Déjanos tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte para apoyarnos y seguir creando más contenido como este. Ya el asesino andaba rondando. Durante el segundo discurso inaugural al Lincoln ser reelegido, el asesino estuvo presente como un fatal espectro en el balcón.
John Wilkes Booth, un actor y simpatizante confederado, tenía ya el plan para secuestrar al presidente. Fue uno de los actores más famosos en su tiempo, por lo que actuó en el Teatro Ford en diferentes oportunidades. Sabía cómo movilizarse por el edificio sin ser detectado, ya que lo conocía bien. Consiguió un grupo de cómplices que lo ayudarían en su plan, el cual era secuestrar a Lincoln y llevarlo al sur para intercambiarlo por prisioneros confederados. Sin embargo, cuando se enteró de que Lincoln estaría en el Teatro Ford esa noche, decidió cambiar sus planes. La obra de teatro que acabó con su vida. Lincoln, con su figura imponente y su mirada profunda, asistió a la representación teatral de Our American Cousin, Nuestro Primo Americano, una comedia popular en la época, en el Teatro Ford. A su lado, su esposa Mary Todd Lincoln y dos invitados compartían la penumbra de la sala. La pieza transcurría con normalidad, pero en los bastidores las sombras conspiraban. John Wilkes Booth, actor y simpatizante confederado, acechaba en las sombras como un lobo al acecho. Había urdido un plan maestro, el magnicidio del presidente y un caos que sacudiría los cimientos de la Unión. Booth no estaba solo. Cómplices como David Herold, Louis Power y George Atzerodt esperaban sus órdenes. El momento llegó. En un instante eterno, Booth se deslizó hacia el palco presidencial. La pistola Philadelphia Derringer brilló como un eco siniestro en el teatro. Lincoln cayó herido, pero no vencido. Lincoln cayó hacia adelante y golpeó la barandilla del palco antes de caer al suelo. Mary Todd Lincoln gritó y trató de detener a Booth mientras huía del palco. Uno de los invitados, el mayor Henry Rathbone, intentó detener a Booth, pero fue apuñalado por él por un cuchillo Bowie. Booth saltó desde el palco al escenario gritando: "Sic semper tyrannis", así siempre con los tiranos, la frase oficial del estado de Virginia. Luego corrió hacia las puertas traseras del teatro y escapó a caballo. El resto del complot se desmoronó. Powell hirió al secretario de Estado William Seward, quien sobrevivió. Atzerodt, encargado del asesinato del vicepresidente Andrew Johnson, huyó sin cumplir su misión. Lincoln fue llevado a una casa cercana donde murió al día siguiente a las 7:22 am. Y empezaron las persecuciones. El país quedó conmocionado por la noticia del asesinato del presidente y la búsqueda de Booth comenzó inmediatamente. La persecución comenzó, arrestos, huidas y enfrentamientos. El 17 de abril de 1865, 3 días después del asesinato, las autoridades encontraron una carta en la habitación de un hotel en Maryland. La carta estaba dirigida a Booth y fue escrita por un tal Samuel Arnold. En la carta, Arnold le pedía a Booth que se reuniera con él en Nueva York. Las autoridades rastrearon a Arnold y lo arrestaron. A partir de Arnold, las autoridades pudieron rastrear a otros conspiradores, incluidos David Herold y George Atzerodt. Herold ayudó a Booth a escapar de Washington, D.C. después del asesinato y huyó con él hacia el sur, quien fue finalmente encontrado escondido en un granero en Virginia el 26 de abril de 1865. Después de negarse a rendirse, fue baleado por soldados federales y murió poco después. Powell fue capturado por las autoridades. Atzerodt fue asignado para asesinar al vicepresidente Andrew Johnson, pero no pudo llevar a cabo, porque ni siquiera intentó su tarea y huyó de Washington, D.C. Los demás conspiradores fueron capturados y juzgados por su papel en el complot. A 4 de ellos, incluida Mary Surratt, los condenaron a muerte siendo ejecutados. Aunque no se sabe exactamente cómo se conocieron los conspiradores, está claro que compartían una creencia común en la causa confederada y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para ayudar a su causa. Se cree que Booth decidió asesinar a Lincoln en lugar de secuestrarlo porque estaba convencido de que el presidente era un tirano que estaba destruyendo la libertad y la democracia de los Estados Unidos. Por ser simpatizante confederado, pensaba que Lincoln llevaba al país hacia la ruina. La obsesión de Booth con la idea de los confederados lo recordarán como un héroe. Sería un mártir para la causa confederada y lo haría famoso para siempre el hecho de asesinar a Lincoln. Después de su muerte surgieron las historias. Según las historias de personas que han estado en el Teatro Ford, su espíritu quedó atrapado allí. Los actores afirmaban escuchar susurros en los pasillos y ver una figura alta y sombría en el palco presidencial. Comenta qué historia te gustaría ver en el canal y suscríbete para no perderte ningún relato de terror. Te dejo aquí otro video de Patty Hearst, la joven millonaria secuestrada y que se acabó convirtiendo en toda una terrorista.